muchísima diferencia porque yo creo que hay un elemento de valor que no se resalta cuando estudias la carrera relacionado a la comunicación corporativa, y es que la persona que dirige el departamento, el equipo que trabaja, son estrategas de la comunicación. Aquí no estamos hablando de eres la persona de prensa que escribes una nota de prensa o un blog. Eso no va a ningún sitio. Al final eres una transmisora y una receptora, las dos cosas diría. Es una transmisora de lo que pasa dentro de la empresa hacia el mundo exterior. En este caso, mi audiencia primera eran los periodistas o los medios de comunicación, y receptora porque al final los medios y el público exterior de lo que hablamos, que genera influencia comunicativa, también llega a nosotros para muchas cosas. La crisis está impactando, está en los medios de comunicación, está en las redes sociales, pues estar viendo qué tipo de medios, quién está escribiendo qué información, cuánta influencia tiene esa persona. Si estamos hablando de redes sociales, realmente cuánto recorrido está teniendo, cuántos likes, me gusta, recomparticiones, etcétera. O sea, cuáles son los datos reales que están detrás de ese post o de esa comunicación en las redes sociales, porque una cosa es lo que está pasando, otra cosa son los datos que están detrás de lo que está pasando. Bienvenido, bienvenida. Muy buenas. Por cierto, si Google fuera una orquesta, ¿sabes qué? La invitada de hoy sería la directora que hace posible que todos los instrumentos suenen bien. Y es que además nuestra invitada lidera el departamento de comunicación en España y Portugal de nada más y nada menos que de Google, y nos va a compartir grandes pepitas de oro de por qué la comunicación es imprescindible, tanto si empiezas en tu empresa o emprendimiento como si ya tienes una empresa consolidada. Así que hoy quiero ser como Anaís Pérez. Anaís, muchísimas gracias por venir. Esto es lo primero. Bueno. De verdad, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Una pregunta. A ver. Cuando te preguntan a qué te dedicas en Google, ¿no te da ganas de decir, yo traduzco lo que dice la empresa para que lo entienda hasta mi cuñado? ¿O qué dices? Pues es verdad que un poco lo explico así, Vale. depende del tipo de audiencia, ¿no? Pero al final eres una transmisora y una receptora, las dos cosas diría. Es una transmisora de lo que pasa dentro de la empresa hacia el mundo exterior. En este caso, mi audiencia primera eran los periodistas o los medios de comunicación, pero eso se ha ido ampliando conforme también ha ido evolucionando el consumo informativo. También son los creadores, influenciadores de opinión, o sea, hay una gran variedad de agentes a los que tenemos que tocar, y receptora porque al final los medios y el público exterior de lo que hablamos, que genera influencia comunicativa, también llega a nosotros para muchas cosas. Gestionar entrevistas, quieren entender por qué ha pasado algo, necesitan más información sobre este producto, sobre este área, si estamos teniendo una crisis en ese momento, entender qué está pasando. Entonces, al final es como una especie de intermediario entre las dos partes, ¿no? Entre la parte de la empresa y la parte, en principio, pues de los medios de comunicación y los influenciadores de opinión. Qué bueno, fantástico. Fíjate, diciendo un poco, porque viendo un poco la trayectoria, ¿no? Empezaste también en radio, televisión, terminar en Google. O sea, ¿cómo has visto tú esta evolución dentro de lo que es la comunicación? Porque habrás visto un cambio bastante radical, entiendo. Bueno, un cambio muy importante. Yo creo que el mayor cambio está sujeto a cómo los usuarios, cómo las personas hemos ido cambiando nuestra forma de consumir información. Yo creo que cuando yo entré en 2008 en Google, los medios de comunicación más tradicionales, que los conocemos un poco todos, tanto en la versión digital como en la versión impresa o la televisiva o la radiofónica, eran una piedra angular dentro del ejercicio que tú tenías que hacer del departamento de comunicación para trasladar determinados mensajes, crear historias, etc. ¿Qué pasa? Que las personas hemos empezado a informarnos de otras maneras y ya no solamente nos informamos, o algunos tampoco ya lo hacen a través de los medios más tradicionales, y empiezan a surgir otras formas, empiezan a surgir plataformas sociales, empiezan a surgir creadores de opinión, empiezan a surgir otros foros de debate que no están siempre anclados a los medios de comunicación más tradicionales, pero a los que a mí me interesa que nuestra información llegue de una manera u otra, porque mientras que antes igual nosotros medíamos el éxito de nuestras estrategias comunicativas, casi diría al volumen o al peso, no es cuántos impactos has tenido, cuántas apariciones, ¿no? a cuánta gente has impactado. Ahora nosotros medimos
cuánto porcentaje de la comunicación que tú has trasladado llega a la audiencia en la que quieres llegar. Interesante eso. Claro, entonces cambiamos un poco la cantidad por la calidad y la segmentación a la audiencia. A mí, por ejemplo, con determinados temas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Con YouTube me interesa llegar sobre todo a una generación joven, conocida generación Z, generación alfa, etcétera, porque quiero resaltar el valor de los creadores de la plataforma, el tipo de contenido que hacen, porque es un contenido de calidad, porque a este tipo de generación y a este tipo de audiencia le puede interesar acceder a la plataforma para consumir entretenimiento. Claro, si yo ese tipo de información la trabajo con un medio más tradicional, ¿cuánto porcentaje tengo de probabilidades de que una persona de la generación Z alfa lo vaya a leer o lo vaya a consumir? En cambio, si yo en vez de trabajarlo con el medio tradicional, lo trabajo con el perfil del medio tradicional en TikTok o en Instagram o en un short en YouTube, porque ellos también hacen contenido en los medios tradicionales en ese aspecto, y en esas plataformas, probablemente vaya a tener un porcentaje de probabilidad bastante mayor de que cuando alguien está haciendo scroll o está pasando un feed de información, se encuentre con, lo estoy inventando, poniendo el número, 80% de la generación Z consume contenido deportivo a través de YouTube. Y digo, uy, pues qué interesante, si a mí me interesa también poder acceder, ¿no? O me interesa que si yo tengo una comunicación, una información de otro tema, más corporativo, etcétera, igual no me interesa tanto que esté en determinados medios, sino que esté en el perfil de un creador en LinkedIn, haciendo un análisis en profundidad sobre por qué lo que está diciendo Google o por qué lo que hemos lanzado realmente tiene sentido para una determinada comunidad. Entonces, nosotros ya analizamos y segmentamos muy bien a qué audiencias queremos llegar y a través de qué vías de comunicación queremos llegar, porque realmente entendemos que así vamos a hacer efectivo el mensaje, si no de otra manera tiende como a perderse en una maraña de múltiples mensajes y el elemento de recordatorio que tienen los usuarios cuando están impactados por tantísimos canales informativos es muy complicado. Tu respuesta ha sido como una pequeña masterclass que nos ha venido genial. Me acabo de dar cuenta que igual ha sido muy larga, ¿no? No, larga no, súper interesante. Me ha faltado el cuaderno para tomar nota. Sí, yo digo, espérate, esto me lo tengo que volver a... Porque es que es genial, preferimos calidad versus cantidad, saber exactamente dónde está tu público objetivo y no hablarle a todo el mundo igual, que parece de sentido común, pero no es el más común de los sentidos hacerlo. Iba a decir que suena un poco a perogrullo, porque yo creo que es algo que todo el mundo, o todo el mundo que se dedica a la comunicación, ha intentado hacer a lo largo de los siglos de historia, ¿no? Lo que pasa es que creo que el avance cualitativo también es, primero, que los canales han diversificado mucho, y esto a veces parece un reto, pero yo la verdad es que lo que creo es que es una oportunidad, porque al final lo que te das cuenta es que no necesitas a veces grandes grupos de audiencias, necesitas audiencias muy fidelizadas a un determinado creador, a un determinado portavoz, a una determinada marca, a lo que sea, porque al final pequeñas audiencias muy fidelizadas generan al final un combo de audiencia que puede ser interesante a la que tú poder transmitir la información, ¿no? Y esto, el cambio más radical ha sido tanto la diversificación de las distintas plataformas por las cuales los distintos medios, creadores, entidades están comunicando y la posibilidad que te da a ti de poder llegar también a través de esas plataformas a las distintas audiencias, y luego la capacidad también de medición. Tenemos unos sistemas, gracias a la tecnología, pero no Google, quiero decir, todas las empresas, agencias de comunicación, etcétera, tienen sistemas muchísimo más detallados y quirúrgicos para saber si realmente los mensajes están llegando en un formato efectivamente. Has dicho que eso supone un reto, también creo que supone un reto cuando se tiene que tratar alguna crisis reputacional, ¿no? Yo creo que una crisis reputacional es como cuando, yo qué sé, le hackean el WhatsApp a tu abuela, ¿no? Todo el mundo entra como en pánico, ¿qué ha pasado? ¿Cómo gestionáis vosotros una crisis así? Bueno, yo creo que las crisis en Google se gestionan primero de los dos frentes. Uno, analizando realmente si el impacto de la crisis es muy grande, mediano o pequeño, porque efectivamente en lo que has dicho tú muy bien de la gente entra en pánico, hay que primero intentar analizar la realidad. ¿Y eso cómo lo analizas? O sea, el termómetro, ¿cómo lo pones? Bueno, pues hay muchas maneras. Si estamos hablando de que la crisis está impactando, está en los medios de comunicación, está en las redes sociales, pues estar viendo qué tipo de medios, quién está escribiendo qué información, cuánta influencia tiene esa persona. Si estamos hablando de redes sociales, realmente cuánto recorrido está teniendo, cuántos likes, me gusta,
recomparticiones, etcétera. O sea, cuáles son los datos reales que están detrás de ese post o de esa comunicación en las redes sociales, porque una cosa es lo que está pasando, otra cosa son los datos que están detrás de lo que está pasando. Es decir, el primer impacto normalmente en cualquier crisis es ponerse muy nervioso, porque al final las crisis no gustan a nadie, y es cuando probablemente más calma haya que mantener a lo largo de la crisis, porque yo creo que la crisis, depende del grosor que tenga y la envergadura que tenga, 48 horas normalmente no te las quita nadie, es decir, las primeras 24 por analizar y dar primeras respuestas, las siguientes 24 para analizar cómo va fluyendo, para ver si tienes que cerrar algo y para ver si puedes pasar página o tienes que seguir en la crisis al menos un rato más, ¿no? Entonces yo lo que creo es que primero hay que analizar cuál es esa realidad y en paralelo crear ese equipo que va a trabajar en dar respuestas a crisis, que ese equipo va desde quien te va a ayudar a analizar qué es lo que está pasando, en Google puede ser desde la parte más técnica, si estamos hablando de un tema técnico, involucrar al director general, involucrar a determinados departamentos que te tengan que ayudar desde legal o marketing, o sea, dependerá un poco de cuál sea la circunstancia, ¿no? Producto normalmente suele estar siempre involucrado, ingeniería, porque normalmente se suele estar vinculado probablemente a algún elemento que tenga algún tema técnico detrás, ¿no? Entonces, una vez analizado eso, lo que hay que trabajar es en ver de dónde viene, y si viene de la empresa, si viene fuera de la empresa, porque no siempre tiene por qué venir la crisis de la empresa, y a veces que hay desinformación fuera de dónde proviene, ¿no? Entonces, fake news. Claro, entonces también hay que trabajar con esa realidad, la realidad de que alguien ha podido dar una información, que esa información es incorrecta y de repente se está generando una crisis donde no hay crisis ninguna, ¿no? Entonces yo creo que analizar el estadio y ver cuáles son los pasos a tomar. Es verdad que en Google yo creo que la suerte, a lo largo de todos los años de carrera que llevo ahí, me he encontrado con gente, tanto directores y VPs también, que son personas muy profesionales, y con esto me refiero a son personas que entienden cuál es el valor del departamento de comunicación. Estamos hablando de que el departamento de comunicación tiene un sitio en... no tenemos consejo de dirección porque no existe eso en una multinacional americana como Google, pero en el grupo directivo de toma de decisiones para todo tipo, no solamente para crisis, sino también para qué innovaciones en el futuro se van a hacer, etcétera. El departamento de comunicación es un pilar más. Esto que favorece que cuando hay crisis o cuando hay situaciones en las que el departamento de comunicación tiene un pilar y un rol relevante, porque es el que tiene que manejar cómo vamos a hablar fuera, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, en qué momento se va a comunicar, todo el mundo confía en que el criterio de lo que tú estás diciendo es el criterio que vale. O sea, puede haber discusión sobre timing, sobre contenido, sobre esto y lo otro, pero la decisión estratégica, cuando es una crisis y la tiene que manejar el departamento de comunicación, la toma el departamento de comunicación. Eso que hace que puedas avanzar muchísimo más rápido, que entre el recabar información no tengas trabas de gente que te está diciendo, bueno, ¿pero por qué estás haciendo esto? O porque esté de alguna manera boicoteando probablemente el plan de desarrollo que tú quieres llevar a cabo, y eso lo que hace es que las crisis se atajen de manera muchísimo más ágil, porque al final tú sabes cuándo conviene comunicar, qué es lo que se tiene que comunicar, quién tiene que hacerlo, cuál es el equipo, y siempre diría que los equipos tienen que ser, los que manejan la crisis, equipos reducidos, para evitar el ruido. Porque Nosotros cuando hay alguna crisis normalmente estamos hablando de 5 o 6 personas máximo. Claro. Porque cuanta más gente haya tomando decisiones en un momento de crisis, más inacción se produce y la toma de decisiones se ralentiza más, y en una crisis lo que hay que ser es ágil. Que ágil no quiere decir que tengas que responder inmediatamente. Correcto. Esto también es importante. Porque creo que tenemos que acostumbrarnos también, y tenemos que hacer acostumbrar a las audiencias y a los medios y a las personas que se dedican a la comunicación, que hay veces que se requiere de tiempo para analizar qué está pasando. Y si vamos, como tú dices, como pollo sin cabeza, o diciendo lo primero que consideramos que puede haber pasado, estaríamos incurriendo en un doble error, que es añadir más desinformación a la actual situación crítica que tenemos, ¿no? Entonces, sin perder el tiempo y trabajando internamente para ver qué está pasando, sí que tener muy claro que aquello que estamos diciendo realmente está avalado con datos detrás, o con información fiable, ¿no? Claro, qué bueno. Fíjate, yo estaba pensando también, aparte antes, recapitulando un poquito lo que decías, ¿no? De la importancia de
cuando alguien quiere utilizar los medios de comunicación, ¿no? Estábamos hablando de Google, pero decías, fíjate, que hay una parte estratégica, ¿no? Hablábamos antes de los medios de comunicación más tradicionales con respecto más a los digitales, pero que la estrategia es no solamente enfocarte en un medio, ¿no? Es decir, como decías, ahí como, pues puede ser desde Instagram, TikTok, etcétera. Claro, ¿tiene que ver esto con todo lo que se escucha ahora de la omnicanalidad? Sí, nosotros lo que decimos es que todas las estrategias tienen que ser estrategia multiplataforma. Esto quiere decir que al final nosotros cuando creamos un plan de comunicación que puede ser para una acción concreta o puede ser un plan anual, o sea, depende un poco de la envergadura del tema, de la prioridad que tenga ese tema para la compañía. Hay veces que trabajas únicamente con un medio concreto, con un creador, con un canal en concreto, eso es indiscutible, pero en general lo que se quiere es ver cómo normalmente no hay una única audiencia, además, sino que normalmente suele ser un mix de audiencias a las que quieres impactar, porque, por ejemplo, estamos hablando ahora mismo de cómo la inteligencia artificial va a producir un salto cualitativo en el mundo de la ciencia y de la investigación, ¿no? Y realmente va a ayudar a avanzar muchísimo en la generación de medicamentos, en ayudar a detectar patrones en el mundo de la medicina, etcétera. Yo diría, ¿no? Todos pensaríamos, bueno, pues esto le interesa sobre todo a la comunidad científica, porque es una comunidad que al final va a utilizar parte de la tecnología de Google y de otras, pero en este caso de Google, para seguir avanzando en las investigaciones que están haciendo, ¿no? Pero es que a mí también me interesa que determinados líderes de opinión, que pueden ser desde políticos hasta investigadores que no sean científicos, lo escuchen, y dependiendo de qué producto estemos poniendo en el mercado, me interesa también que aquellos jóvenes que están estudiando medicina o piensan estudiar medicina también se apasionen por la importancia de la tecnología para el futuro del desarrollo. Entonces estamos hablando de tres audiencias ya completamente distintas y que tú tienes que de alguna manera entrelazar. Correcto. Y por eso cuando hablamos de multiplataforma hablamos de que esas audiencias están normalmente, a veces hay un mix de esas audiencias en una única plataforma, pero muchas veces tienden a prestar más atención a unos canales que a otros, ¿no? Es verdad que lo que nosotros no hacemos es el perseguir a esa audiencia a lo largo de. Eso yo creo que es más del mundo, más del marketing que del mundo de la comunicación per se, pero sí que se empiezan a adoptar estrategias que se asemejan un poco a cómo el marketing antes targeteaba o segmentaba a esas audiencias y las iba impactando en los distintos momentos de la vida o del trayecto de casa al trabajo, o de, ¿no? Y es interesante que se adopten porque creo que hay muchos aprendizajes de las dos partes. Y creo que además la comunicación lo que está haciendo es dar más peso a la parte científica o numérica, que creo que añade también un valor a la parte más emocional, que es lo que a veces tratábamos mucho en la comunicación, ¿no? Es que te movías casi más por emociones a veces y por que pensabas que el aire iba a venir por aquí y por allá para desarrollar una estrategia y dices, bueno, eso está muy bien, hay veces que los pálpitos funcionan, pero creo que eso tiene que tener también un peso de análisis al detrás. Final, los KPIs, es decir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Creo que es importante. Claro, y es verdad que yo ahí lo que creo y sigo considerando es que nunca la comunicación va a tener ese nivel de medición, ni debe tener ese nivel de medición, porque hay veces que tú lees una información y te llega o no te llega, te emociona o no te emociona, te impacta o no te impacta, y hay veces que eso es muy complicado convertirlo luego en algo más tangible. Correcto. O sea, puede venir al tiempo, ¿no? Correcto. O sea, el cambiar o el ser capaz de cambiar una opinión o modificarla, yo dudo que sea de la noche a la mañana, es conforme al tiempo y no es que vaya vinculado a una acción de compra detrás, ¿no? Que dices, ay, he visto esto, lo voy a adquirir. Yo prefiero trabajar en el sentido de vamos a formar y a informar y luego veremos si somos capaces de cambiar esa opinión, neutralizarla en el sentido no de aplacarla, sino de convertirla en algo, si tiene un sentimiento negativo hacia Google, convertirlo en neutro, si lo tiene en neutro, convertirlo en positivo, es decir, cómo vamos evolucionando a que realmente vean la marca y vean lo que hacemos como algo positivo para la sociedad, ¿no? Claro. Tú te mudas de Tudela, ¿verdad?, a Madrid, ¿no? A estudiar periodismo. Sí, eso es. Correcto, sí. ¿no? Antes de la pregunta, ¿qué prefieres, los cogollos de Tudela o el cocido madrileño? Bueno, me gustan muchísimo los dos, pero es verdad que aquí en Madrid
se echa de menos el sabor de la verdura y de la hortaliza tudelana. Eso ¿verdad? es un hecho, Esos sí. espárragos tan buenos que tenéis ahí. Bueno, es que eso es innegable. Tal En cual. los comentarios, por favor, poner todos que seáis de Tudela, preferís? que echáis de menos de esos sabores si estáis fuera de allí. Tal cual. Es verdad. Sí, sí. Bueno, ahora la pregunta de verdad. Y es que justo antes de la entrevista, Sí. estábamos hablando que una cosa es lo que uno aprende en la carrera Sí. y otra cosa es luego la realidad cuando Sí, te sí, pones sí. ahí a trabajar de verdad. O sea, ¿qué diferencia notaste entre cuando estudiaste la carrera de periodismo, todo lo que aprendiste esos años, Sí. a cuando ahora estás en Google en el departamento de comunicación? ¿No? Claro. ¿Hay una mira, diferencia ahí? pues hay mucha diferencia, porque además yo suspendí la asignatura de comunicación corporativa, entonces dije, bueno, esto ya, o sea, ni me lo planteé, ¿no? Claro, Sí. es que era una opción que yo creo que además, cómo se acercaba la comunicación corporativa en las universidades en aquel momento, no sé cómo habrá cambiado eso, era, claro, frente al periodismo, no sé, de guerra, Sí. deportivo, de actualidad, etcétera, era como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, Claro. ¿qué valor voy a aportar yo ahí como profesional? ¿No? Y creo que es porque el acercamiento de probablemente la temática no era el más interesante que podía haber, ¿no? Sí. Yo visto desde la distancia ahora. Hay muchísima diferencia porque yo creo que hay un elemento de valor que no se resalta cuando estudias la carrera, relacionado a la comunicación corporativa, y es que la persona que dirige el departamento, el equipo que Sí. trabaja, son estrategas de la comunicación. Aquí no estamos hablando de eres la persona de prensa que escribes una nota de prensa claro. o un blog, o Sí. eso no va a ningún sitio. O sea, si tú realmente construyes tu departamento de comunicación en base a eso, Sí. yo creo que no va a ser exitoso en la vida. Claro. Si lo construyes en base a profesionales que realmente sepan desarrollar una estrategia comunicativa para llevar la marca al siguiente nivel y saber cómo defender la reputación de esa marca y posicionarla como un valor fundamental para la sociedad, estamos hablando de otra cosa. Porque ahí estás cambiando el curso de la historia. Correcto. Y esto parece una cosa muy grandilocuente, Con palabras, ¿eh? pero la realidad es que si tú eres capaz de transmitir y trasladar a la sociedad la importancia y el valor que tiene tu compañía para mejorarles la vida, cómo esos productos, cómo esas soluciones técnicas, esa innovación está haciendo que más de 2 millones de investigadores estén descubriendo nuevas enfermedades en cuestión de semanas, es que estás cambiando el rumbo de la historia. Ser capaz de hacer eso y ver eso es lo que hace diferencial un buen departamento de comunicación de profesionales que únicamente se dedican a escribir información para trasladarla a una audiencia. Y creo que eso se debería explicar más en las universidades. El valor de que el departamento de comunicación no solamente asesora dentro sobre cómo se tiene que construir esa imagen, qué mensajes realmente van a funcionar, cómo hacemos cambiar la opinión pública hacia un lado o hacia el otro en función de las necesidades que tenga la empresa y en función de la necesidad que tenga la sociedad. Eso es una cosa. Y eso yo creo que es la clave del éxito de una empresa. Y si eso no casa con lo que actualmente están estudiando los profesionales, pues yo creo que el éxito nunca va a funcionar si realmente no son ambiciosas esas personas de entender que su labor es fundamental. Y ahí yo creo que vale mucho el hecho de que los directivos de las compañías entiendan ese valor del departamento de comunicación como elemento que conduce la empresa hacia el siguiente nivel. Al final la percepción que quieras que tengan de tu empresa, si no lo trabajas no das la importancia, ¿no? Claro, efectivamente. Y hay veces que eso antiguamente se hacía puramente con los departamentos más de marketing, ¿no? A través de la publicidad. Y yo lo que creo es que la comunicación al final tiene otro valor diferencial. Creo que el marketing es fundamental, creo que la comunicación lo que hace es entender y palpar qué está pasando en la sociedad para confluir en esa conversación social. Y esa conversación social la puedes hacer a través del marketing, pero muchas veces tú necesitas generar una historia y una narrativa
con voces y con historias, y hablábamos de una persona, de un nexo en común que tenemos aquí nosotros tres, con historias que realmente sepan trasladar de manera humana lo que han aprendido, cómo la tecnología les ha ayudado, y eso lo hacen los departamentos de comunicación y también hacen que los CEOs de una empresa, cuando hay una situación de crisis, sepan entender la importancia que tiene, sepan saber cómo manejar las palabras para poder trasladar transparencia y honestidad, saben dónde deberíamos estar porque conoces muy bien qué es lo que está pensando la opinión pública, qué pasa con la economía, qué pasa con la política, cómo afecta eso a tu empresa, cómo afectan las regulaciones y qué va a suponer para la empresa de cara a cómo te van a percibir y qué es lo que se va a hablar de ti fuera. Hay muchos elementos que los departamentos de comunicación tienen que analizar para construir esa trayectoria de la empresa hacia el futuro, ¿no? Claro, fíjate, yo te estoy escuchando y se me están haciendo como muchas bombillas, y no son por los focos solamente, pero claro, es que fíjate, es decir, estamos hablando mucho del departamento de comunicación, más incluso a nivel corporativo, o sea, medianas o grandes empresas, pero claro, ¿qué pasa si esto lo capta bien, por ejemplo, alguien que emprende, o una startup, por ejemplo, y dice, espérate, está muy bien todo lo que toca hacer, tiene un buen producto, un buen servicio, etcétera, etcétera, marketing bien, pero voy a dar la énfasis a tener un departamento de comunicación o a alguien concreto o la misma persona. Claro, ¿crees que esto puede hacer que tenga una ventaja y por lo cual alguien que empieza puede crecer mucho más rápido que quizás incluso una propia corporación? Yo creo que sí, o sea, creo que sí. Y es verdad que entiendo el reto de una startup. Nosotros trabajamos mucho con startups porque tenemos el campus de emprendedores en Madrid. Hemos trabajado con ellas directamente porque para nosotros era visibilizar de qué manera ayudamos a la comunidad de startups a crecer, ¿no? El Google Campus. Hay startups bueno, que crecieron como pequeñas startups, por ejemplo, Idoven, que se dedica a la salud, y ahora son startups y empresas muy potentes. Bueno, yo creo que hay un valor diferencial y entiendo el reto que diga alguien, ya, pero es que yo no puedo tener este recurso, Justo a eso ¿no? me refería. Bueno, si no puede tener ese recurso dentro de la empresa o dentro de las startups y no lo puede externalizar, que ahora hay mucha capacidad de externalización de este tipo de recursos porque hay muchas agencias y muchos freelancers que trabajan de eso, yo animaría a que esas personas y esos emprendedores, al igual que se forman en desarrollo técnico para poner en marcha su empresa o en conocer cómo tienes que hacer un plan de negocio y cómo tienes que llevar las cuentas de tu empresa, yo les animaría a que se formaran en cómo comunicar bien, porque creo que no puede haber algo peor que tengas la oportunidad de estar en un programa, en un directo, delante de una entrevista, me da igual si es para un creador o si es para un gran medio de comunicación, y no saber explicar lo que estás haciendo. Exacto. Y eso no es la primera vez que pasa, ha pasado muchísimas veces que lo escuchas y dices, quiero rescatar a esa persona de ahí. Por favor. Porque, claro, es una oportunidad tan grande, pierdes, claro. 1 minuto o 2 minutos frente a, no sé, 1 millón, 2 millones, X lectores o X telespectadores o personas que te están siguiendo en un streaming para perder esa oportunidad. Que yo sí que animaría a que, al igual que entendemos que llevar las cuentas al día y que conocer cómo la inteligencia artificial te puede ayudar mejor en tu productividad y a programar, etcétera, también entendamos el valor de la comunicación como un valor de transmitir lo que tú estás haciendo, que ya no solamente es a una audiencia, es que es a un potencial inversor. Correcto. Claro. Y esto no va únicamente de que tú conozcas muy bien tu producto, sino de que sepas explicar cuál es el beneficio de tu producto para la sociedad. Y al final es que no deja de ser eso, es qué valor estás aportando tú a la sociedad con la creación que tienes. Claro. Has mencionado antes muy bien tu trabajo, ¿no? Tu papel, que estás como en medio, ¿no? Está ahí la empresa, está Google, está también el resto de periodistas. Entonces yo me imagino que también tratarás con muchos periodistas, incluso algunos que... Todos los días. Todos los días. Sí. Incluso algunos que quizás, pues yo qué sé, que no le encaja tanto la cultura de Google, Sí, por lo claro. que sea, ¿no? ¿Te has encontrado con periodistas de esos que tienen más mala leche que un gato en ayunas, que dices, ostras, aquí este... Es que llevo 16 años en la empresa como para no encontrármelos, quiero Claro. decir. Sí, sí. ¿Y cómo lo lidias con Bueno, ese tipo de pues profesionales? yo diría que cuando era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era todavía más joven, al principio como que te agobiabas mucho, ¿no? Decías, ¿y por qué no entiende? ¿No? Y porque yo creo que la madurez de los años te da también esa perspectiva de que está bien
que no todo el mundo case con la filosofía de tu empresa, porque te pone un poco los pies en la tierra muchas veces, ¿no? Sí. O sea, al final es verdad que yo sigo siendo creyente absoluta de que lo que hace la empresa realmente es para el bien común, ¿no? Pero el hecho de que te encuentres con personas, con periodistas, profesionales de la comunicación que te estén diciendo, bueno, pues yo no me lo creo, o yo creo que estáis haciendo esto mal, o creo que habéis violado, por ejemplo, X leyes y entonces, ¿qué vais a hacer al respecto? O que te da la perspectiva de, bueno, voy a sentarme a reflexionar qué es lo que no estoy comunicando bien para que esa persona no esté entendiendo que no está habiendo ninguna violación de ninguna ley, que estamos tratando los datos de los usuarios de esta manera, con este fin, que no sé, los temas igual más conflictivos de privacidad, de seguridad, de la competitividad o no que tenemos en algunos sectores. Yo creo que eso es siempre sano, porque si yo o mi equipo nos enfrentásemos siempre a profesionales, los que están en el otro lado, ¿no? Que estén diciendo que bien, que fuesen palmeros de alguna manera, no sería un reto. Claro. Sería todo muy sencillo, ¿no? Claro. Tú lanzarías mensajes y dices, qué bien, todo funciona. Y lo bueno de que tengas esos retos de vez en cuando, hay veces que algunos retos están justificados, otros no. Y dices, bueno, pues yo te lo he explicado, nos hemos sentado, nos hemos tomado un café, 7 cafés. Bueno, por lo que sea, no está habiendo un punto de unión, pero aunque no haya un punto de unión porque estemos en las antípodas del pensamiento, a mí sí que me parece importante seguir manteniendo la relación. Es decir, bueno, yo no te voy a convencer, vas a ser siempre una persona que igual consideres que lo que estamos haciendo es incorrecto o que no está todo lo bien como tendríamos que hacerlo, pero yo te voy a seguir manteniendo informado, nos vamos a tomar café de vez en cuando, igual en esos cafés no estamos hablando de Google, estamos hablando de otra cosa, y empezamos a entablar una amistad de transparencia y compartición de información, de manera que si tú mañana vas a escribir o vas a hacer un programa de radio, de tele, lo que sea, y vas a criticar a Google, tú me avises, me dices, oye, Anaís, mira, mañana vamos a ir con esta noticia, bueno, no es una buena noticia, vamos a tirar por aquí y por allá, queremos incluir vuestro punto de vista. Y aunque yo sepa que el resultado va a ser un resultado negativo, al menos he generado la confianza con la persona para, ¿no?, que nos informemos, yo te puedo decir, oye, te puedo rebatir, que me des la oportunidad de hacerlo. Yo te convenceré o no te convenceré, pero al menos tengamos ese espacio para dar las dos versiones. Y yo creo que eso siempre es importante, y a lo largo de todos estos años ha habido muchos así, quiero decir, o sea, también creo que el mundo tecnológico y la innovación tecnológica creo que ha sido como un elemento el gran desconocido muchas veces a nivel informativo hablando, ¿no? Creo que en Estados Unidos ya muchos años ya hablando de tecnología y poniéndola en el centro o transversal a muchas secciones, tanto en la sección de economía como en la sección de sociedad, como en la pura sección de dispositivos. Yo recuerdo que hace 10 años había una sección en España de dispositivos o gadgets, que lo llamaban, y ahí metían toda la tecnología. Y dices, pero si es que esto es una parte muy mínima de la tecnología, o sea, no toda la tecnología tiene un hardware, no toda la tecnología es un teléfono móvil, o sea, convencer de que al final la tecnología es transversal a todas las secciones que afecta y que impacta a toda la sociedad de una manera u otra, ha costado muchísimos años, estamos hablando de más de una década. Y claro, en esa década han pasado muchas cosas, pero al mismo tiempo ha pasado un elemento que juega en contra de quien informa sobre la tecnología, y es que el avance cada vez es más rápido. Estamos hablando de que ahora los cambios tecnológicos se están produciendo cada, ¿qué?, 6 meses. Exacto. Tal cual. O sea, no llega ni siquiera un año. O sea, en un año de repente ya lo que había pasado el año anterior es completamente casi obsoleto, porque el cambio de la inteligencia artificial generativa, pues ha catapultado probablemente muchos de los desarrollos que son ahora actuales y que están por venir, ¿no? Entonces yo creo que ese dinamismo no juega a favor de quien comunica, porque os pongo un ejemplo. Hace 2 semanas nosotros tuvimos la gran conferencia de Google para desarrolladores, el Google I.O., donde se hablan de todas las novedades que van a venir. Estábamos hablando de más de 100 anuncios en 2 horas, 3 horas, más de 100 anuncios, algunos más pequeños, otros más grandes, otros transversales o que confluían, o sea, más de 100.
para los comunicadores eso es un reto también para nosotros. Es decir, yo... ¿Qué no te dejas? ¿Qué incluyes? Claro, o sea, es decir, cortas? ¿cómo puedes hacer un resumen de todo esto resaltando el impacto real que va a tener y que la gente lo entienda de la manera más sencilla? Luego los que sean más tecnológicos ya indagarán, pero que si yo mañana se lo tengo que contar a una audiencia que no es tecnológica, puedan entenderlo. Y eso te lleva mucho rato. Eso ni la inteligencia artificial que nosotros utilizamos muchas veces para ayudarnos a resumir, consensuar, ni siquiera es capaz muchas veces de ayudarte, porque es verdad que tú al final le tienes que dar ese toque de humanismo para intentar resumir, pero simplificar toda esa información. Si estamos hablando de más de 100 anuncios en 2 horas, que es verdad que es el gran evento, pero oye, es que es de una envergadura enorme. Claro. Entonces yo entiendo que hay ese reto de intentar actualizarse, tener que informar sobre eso y tener no solamente que informar por lo que estoy leyendo de otros medios internacionales, sino también poder trasladarlo al ámbito español, lo que significa eso para la sociedad española. ¿Usas Gemini para eso, quizás? Bueno, sobre todo utilizo mucho Notebook-LM. Yo creo que para mí es la herramienta estrella porque me permite, en este caso, meter muchos documentos de todo tipo, vídeos, texto, audio, etcétera, y hacer un primer resumen preliminar y empezar a hacerle preguntas sobre el contenido que tiene. Estamos hablando de que puedes meter más de 200 fuentes para intentar entresacar cuáles son los titulares, cuál es la información. Y que sea de esa propia información y no que te la busque por otro lado. Correcto. Efectivamente. Perdonad un momento. Perdona. No sé, ¿será Manuel otra vez? Sí. Siempre igual, ¿eh? Mira, justo lo dice Alfonso, justo igual. Siempre nos pillas en medio de la entrevista. ¿Qué dice? Que tiene un fracaso súper interesante. ¿Lo escuchamos? Venga. Le damos, Sí. pero rápido, ¿eh? Venga. Sí, venga, va, entra, va. Ya. Hola, Alfonso, Cristian, disculpadme un momento, es que me he acordado de este fracaso memorable. Claro, es memorable porque si no, no me hubiera acordado. A lo que voy. ¡El Slinky! ¿Os acordáis del Slinky? El juguete más inútil del mundo. Un muelle que tú lo soltabas y iba saltando. Bueno, pues ese juguete que lleva vendidas cientos de millones de unidades desde que se puso a la venta, surgió, como siempre, pues de un fallo. En este caso, el fallo de un ingeniero naval, de Richard James. Este señor estaba trabajando en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, intentando en un astillero encontrar un resorte tensado que pudiera mantener estables los equipos en los buques de guerra. Casi nada. Bueno, pues este señor, que hacía esta cosa tan importante, era un poco torpe, le dio un golpe a uno de los muelles y el muelle se cayó de la mesa en la que estaba. Y para su sorpresa, el muelle no se quedó quieto. Empezó boing, 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 a dar vueltas por el buque. Fascinado, se lo llevó a su mujer, a Betty. Le mostró cómo sonaba y Betty lo bautizó como Slinky, que quiere decir algo así como elegante, que era el sonido que hacía el muelle al tensarse. Bueno, ellos vieron que ahí había una oportunidad de juguete, pusieron $500 y crearon James Industries, vamos, eran él y su mujer y ya está, y fabricaron 400 unidades y no vendieron ni una, ni un colín, nadie, ningún juguetero quería poner en su escaparate un muelle de metal, no tenía ningún sentido, pero consiguieron la oportunidad de ir a una feria de muestras de juguetes en el año 45. Consiguieron socios y en 2 años vendieron millones de unidades. Así que ya sabéis, ¿qué moraleja nos deja esta historia? Este fracaso, que si algo se te cae de la mesa y se mueve solo, véndelo. Hola. Bienvenidos a la sección Venta Kamikaze, una sección divertida, con aprendizaje, con humor, donde aquí siempre traemos algo que algunos de los dos no sabemos. En este caso no lo sabe Cristian, aquí debajo hay un producto que va a tener que venderlo al estilo teletienda. Podrá hacer alguna pregunta para saber de qué se trata y luego tendrá que demostrar sus dotes comerciales en plan risa y en modo teletienda. Así vamos que, a ver, ¿estás preparado, bro? Venga, vamos a ver, que estoy intrigando. 3, 2, 1... ¡Buah! Bolsas compostables. Sí, esto es muy... ¿Cómo se nota que tienes perros, no? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Te mola? Vale, mola mucho. Oye, me gusta. Vale, bolsas compostables, esto es para coger las caquitas de los perritos y de los gatitos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Vale, tienen algo... Wow, Bueno, hay 24 bolsas, ¿no? Correcto. Vale.
Sacos de jetos caninos. Vale, muy bien. ¿Está hecho de algún material concreto aparte del bio...? Claro, eso es lo bueno, que son ¿Degradable? biodegradables y Vale. entonces no contaminan el ambiente. Vale, ¿quitan el olor? Si la cierras, sí. Vale. Acuérdate, importante. muy bien. ¿Sabes? La bolsa no huele, lo que entra sí. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues a ver, yo creo que es que lo tengo bastante claro. Pues oye, te escuchamos. ¿Hay de otros tamaños? Bueno, sí, pero normalmente suelen tener que son las más estándar, ¿vale? Normalmente Las además, más sí, porque estándar. como vayas con un saco, no sé si es de un elefante o de un perro. ¿Y de qué tamaño? Porque quizás alguien tiene mascota algún elefante, seguro que... Suelen ser de tamaño, suelen ser de tamaño. Vale, muy bien. Perfecto. Venga, pues genial, pues vamos allá. ¿Sí? Venga, Sí. estamos a escucharle. Adelante. El gato es tuyo, el perro es tuyo, pues la caquita suya también es tuya. Pues ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que ahora lo tenemos todo solucionado, porque ya que tienes una mascota que como tú tiene que ir al baño, lo que pasa que lo hace en otros sitios, lo tienes todo a mano. Nunca mejor dicho, porque con estas bolsitos biodegradables nunca vas a tener un problema de que ahora cuando tu perro o tu gato hace sus necesidades podrás tenerlo siempre a mano, 24 bolsas preparadas para ser utilizadas, que además tienen olor neutro, lo que significa que una vez que la caquita esté dentro, lo cierras herméticamente sellado y si se te olvida en el coche durante 2 días a 40 grados al sol, no pasa nada porque la caquita no va a oler y el ambientador de coche seguirá intacto y hará su función. Lo mejor de todo es que es biodegradable, lo puedes dejar en cualquier lado, que además yo hago compost con él, lo que significa que los tomates que siembras te salen mejor. Eso es una maravilla porque así cerramos todo el ciclo. Lo mejor de todo es que hasta el paquete, hasta el envoltorio es biodegradable, con lo cual si tú eres como yo, de que lo natural es importante para salvar al planeta, es tu momento de comprar esta caja, te la enviamos gratuitamente hoy. ¡Vamos allá! A ver, ¿por dónde empiezo? Ha sido muy divertida. Ha empezado muy bien, ¿vale? Ha empezado muy bien. Sí, además, pues como tienes un perrito, tienes un gatito, pues lo que sale por detrás también es tuyito. También es tuyo. O sea, le ha faltado tuyito, ¿sabes? Y a ti también. Sobre todo me ha gustado cuando has hecho así, que digo, ¿de dónde la has sacado? Pero, ¿vale? Todo el mundo se ha hecho alguna imagen visible. Claro, es que el mensaje era subliminal. Sí, pero bueno, ha estado muy bien con esa parte. En la descripción también de por qué las bolsitas vienen bien. La descripción mental o, digamos, vívida de dejarte la bolsa en el coche a 40 grados. Creo que la gente se ha hecho una buena imagen de que puede crecer un árbol en tu coche. Que Puede eso también pasar, está ¿no? muy bien. Puede pasar, yo Sí, creo que no y nos ha dejado sobre nadie todo la basura en el coche. lo que hemos aprendido todos es que jamás probaremos los tomates de Cristian. Oye, pues saben a tomate. Porque vaya quiero decir, de tomates, ¿no? Pero bueno, está muy bien porque realmente esa gracia en la venta, cuando metes humor, engancha. Y cuando hagas venta con clientes, si metes algo de humor y él o ella se ríe, tienes una venta bastante más acertada y acelerada. Así que eso está muy bien. Yo creo que se están agotando porque quieren las bolsitas biodegradables para los perritos, que creo que es importante. El enlace en la descripción y sobre todo decirnos qué os ha parecido esta venta. Si las Kamikaze. compráis o no. O sea, ponerlo, darnos feedback. Danos feedback y qué tal lo ha hecho. Así que nos vemos. Chao. Bueno, es que Manuel es así. Se le ocurre algún fracaso de estos memorables como el que nos ha contado Sí, y sí. es que lo tiene que siempre sorprende. lo tiene que soltar. O sea, es que no se puede aguantar. Hablando de fracasos, ya que nos lo ha puesto muy fácil, ¿algún fracaso de estos que puedas recordar de la compañía que digas, madre mía, Sí. esto no lo voy a olvidar jamás? Bueno, yo creo que la compañía ha tenido a lo largo de la trayectoria fracasos de producto que yo creo que son conocidos por todo el mundo. Yo creo que probablemente el fracaso que yo más recuerdo, sobre todo porque invertimos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo para intentar darle una forma comunicativa a todo eso. Sí. Yo no sé si os acordáis de Google Plus, que era Google la Plus, red- es verdad, claro. Bueno, los pues- blogs, ¿no? Claro, los típicos blogs. era como una especie de red social, pero Sí, sí, quería sí. ir un poco más allá y se mezclaba, ¿no? O sea, eran los posts, pero luego también la opinión de los usuarios a Correcto, nivel sí. particular. Bueno, yo creo que eso, que intentamos que funcionara, etcétera, llegó un momento en el que nos dimos cuenta que nosotros con las redes sociales pues no éramos capaces de encontrar Claro. un formato que funcionara, ¿no? Y creo que hay aprendizajes también de ahí, y es que hay veces que no es necesario ser el generador y creador de las cosas. Hay veces que sí. hay otras personas que hacen cosas fenomenales y, bueno,
te puedes asociar, puedes adquirirlo, o sea, puedes manejarlo de distintas maneras, ¿no? Yo creo que un ejemplo de eso fue cuando Google adquiere YouTube, ¿no? Que al final le da un recorrido, no había un crecimiento. Y un ejemplo, por ejemplo, que es muy pequeñito, pero que ahora tiene una repercusión mundial, nosotros adquirimos Virus Total, que es una empresa malagueña puede ser como el Google de los virus, o sea, es el buscador de todos los virus y las ciberamenazas, y lo que hace es trasladar eso, esa dificultad de comprensión en un lenguaje comprensible para que si una empresa quiere saber si hay un ciberataque o está sufriendo un ciberataque, entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Pues nosotros lo adquirimos porque era un muy buen talento y es un talento que lleva en Google muchísimos años, ¿no? Y de hecho ahora en Málaga tienen su propio centro de ciberseguridad, etcétera. O sea, creo que hay veces que de los fracasos también se aprende que no se puede ser bueno en todo y que está bien probar, pero que si no funciona, pues oye. Y Anaís, una cosa, cuando ahora se toma la decisión, ¿no? Google Plus lo cerramos, que esto ya le hemos dado tantas vueltas y tú estás ahí y ¿qué piensas? Oye, ¿cómo damos la noticia de tal forma pero que resaltemos todo lo bueno que hemos sido en un montón de otras cosas? ¿Qué línea de argumentación utilizas? Es difícil, pero es verdad que muchas veces esas decisiones se toman porque los usuarios a nivel global ya han tomado la decisión de que no es una herramienta que a ellos les funcione para el día a día. Es verdad que había mercados muy potentes. India era muy potente, Brasil creo que también. Brasil creo que incluso con una antes que probamos que era Orkut, o sea, bueno, es que hemos hecho muchas pruebas a lo largo de la historia. Siempre hay algún mercado que es un consumidor más activo, pero cuando tú ves que el grueso general ya no es un usuario activo, la verdad es que te facilita también muy bien contar el por qué consideramos que probablemente Google Plus ya no va a existir como Google Plus, sino que vamos a rescatar, y siempre hay cosas interesantes, siempre se pueden rescatar aprendizajes o elementos de innovación que tú has incluido dentro de ese desarrollo para otras cosas en el futuro, ¿no? Aportar valor con esa comunicación. Bueno, claro, porque dices, bueno, es verdad que esto no nos ha funcionado, pero hay aprendizajes de aquí que se pueden aplicar a otros productos o a otros servicios, ¿no? Siempre es complicado cuando se tiene que anunciar el cierre de algo, ¿no? Yo me acuerdo que el cierre más complicado que yo viví es cuando tuvimos que anunciar el cierre de Google News en España por la ley de propiedad intelectual. Y bueno, no es fácil porque internamente hay que hacer mucho trabajo, esto no es únicamente, bueno, le voy a dar un botón rojo y esto se apaga, ¿no? O sea, es un ejercicio a escala de muchos equipos, muchas capas que tú tienes que tener en consideración para poder dar de baja un servicio en un país y luego para reactivarlo, que lo reactivamos hace ya 3 años otra vez, pero los procesos son procesos complejos internamente y la estrategia comunicativa también es compleja porque, claro, estás dejando de dar un servicio a unos usuarios, ¿no? Fíjate, también hablabas hace un momentito, ¿no? del tema de la IA, ¿no? Con respecto, ¿cómo crees que afecta en el tema de la comunicación la IA, ¿no? Y más un departamento, ¿no? Una empresa como Google en la que estás tú. Yo creo que afecta para bien. Creo que la IA, sobre todo en los departamentos de comunicación, pero en cualquier empresa, diría, lo que ayuda es a elevar el nivel de productividad y eficiencia. Y eso además es que está contabilizado con números. Es decir, o sea, nosotros el año pasado sacábamos un informe, estamos hablando de que el impacto en España sería de 100.000 a 120.000 millones en 10 años, si somos capaces de que todas las personas en su punto pico utilizaran de manera habitual la inteligencia artificial, estaríamos hablando de que esa eficiencia podría revertir ese dinero en el Producto Interior Bruto, o sea, ya hay números que están detrás de eso. En el día a día yo creo que las eficiencias van en 2 ámbitos. Una es en ayudarte. Nosotros tenemos que crear muchísimos materiales, o sea, cuando se hablan de muchísimos materiales son reportes internos, de repente sacamos un nuevo informe de 150 páginas sobre las guías que la Unión Europea tiene que seguir para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y cómo la IA le va a ayudar, y de repente me lo acaban de mandar desde Bruselas a las 9 de la mañana y yo tengo que enviarlo el mismo día a los periodistas, pero me tengo que hacer una idea de qué es lo que estamos informando y no tengo tiempo para leerme 150 páginas. Entonces, la IA me ayuda, y hablábamos de NotebookLM o hablábamos de Gemini, me ayuda a intentar entender de una manera más productiva
con lo que estoy trabajando, y luego también en cosas que para mí no son valor añadido. Es decir, nosotros tenemos que escribir muchísimos emails internos. Yo tengo un chatbot dentro de Gemini, que se llaman Gems o Gemas, que a mí que yo lo tengo como entrenado con una serie de prompts, etcétera, para que me ayude a generar emails para ejecutivos que tengan 3 bullet points en inglés, con lo conciso, con este tono, etcétera, para que si yo tengo que estar mandando emails informando, ya no, o sea, no tengo que empezar siempre desde cero a hacer las cosas. Digo, esta es la información que tengo, por favor, escríbeme. Y yo luego lo reviso. Optimízalo 100%. Es que esa optimización para mí es clave para dedicarme a lo que es importante, porque si yo me dedico el 80% de mi tiempo a generar materiales internos y externos, pero que no sé qué viabilidad van a tener o realmente no aportan un valor a la estrategia que yo tengo que conseguir a largo plazo, a mí me están quitando tiempo de lo importante que para mí es pensar. Y el problema es que no tenemos tiempo para pensar como sociedad, no tenemos tiempo para pensar. Y es que estamos hablando todo el rato, es que necesitamos que la sociedad desarrolle el pensamiento crítico, porque con la IA, con la desinformación, con tal, necesitamos gente que las personas sepamos discernir qué información es veraz, qué no, cómo contrastamos, qué es lo relevante. Sí, a mí todo eso me parece fenomenal. Nosotros somos los primeros que impulsamos formaciones en pensamiento crítico para los jóvenes, etcétera. Pero que lo que necesitamos es tiempo, y tiempo de calidad. En mi caso, para pensar realmente qué es lo que tenemos que priorizar, cómo el equipo puede trabajar mejor, cómo puedo hacer crecer a mi equipo, cómo podemos impactar más con esta narrativa que estamos poniendo encima de la mesa, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Tener tiempo también para pensar en cosas nuevas para hacer, es decir, qué tendencias comunicativas están evolucionando y están funcionando, podemos adaptarnos a ellas, podemos llegar a esta nueva generación alfa de una manera distinta, podemos llegar a esos líderes de opinión que están todo el día R que R dando la matraca con esta información. Para eso se necesita tiempo, y si tú no tienes herramientas que te eficienten procesos, no tienes tiempo. Y yo creo que ese es un valor indiscutible. El segundo es la parte de la medición. Creo que gracias a la inteligencia artificial cada vez se van a desarrollar herramientas más sofisticadas que te permitan medir el éxito del impacto de lo que haces, ¿no? Y las acciones que tienes, y poder de manera más ágil cambiar las estrategias, es decir, no tener que esperar un reporte que tarda 3 días en llegar, etcétera. 3 días es muchísimo tiempo. O sea, yo necesito más o menos, casi te diría en tiempo real, estar viendo si lo que estamos haciendo está funcionando. Conozco o no. una herramienta muy buena, se llama Google Analytics. No sé si alguna vez te la puedo pasar. Pero tiene gran cantidad de inteligencia artificial detrás. O sea que al final. Y luego es verdad que Google Analytics para la parte de los comercios y los negocios funciona muy bien, para la parte comunicativa cada empresa, cada agencia tiene sus herramientas y combina sus tecnologías. Es verdad que va un poquitín más lento, que no es, ojalá tuviésemos una herramienta como el Analytics para medirlo. Sí, más objetivo, ¿no? Sí, más objetivo para medir los impactos de comunicación, pero bueno, va por ahí un poco. Medir ese tiempo real y cómo está funcionando y qué no, y cómo podemos ir modificando la conversación, ¿no? Claro. Sí, fíjate, hay otra cosa que también que me llamó la atención, porque tú lideras mucho, ¿no?, la parte de la dirección comunicativa, ¿no?, en España, Portugal, etcétera, pero ¿notas mucha diferencia en esa parte de comunicación entre otros países? Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, que se habla siempre de otra mentalidad, que van un poco por delante con respecto quizás a nivel cultural en España, quizás, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú eso? Porque yo creo que tienes que ver algo por ahí. Sí, o sea, se ven varias cosas, se ven avances en formatos comunicativos. Antes estábamos hablando del video podcast, ¿no? Y cómo ellos iban muchísimo más por delante en la creación y generación de video podcast informativo, es decir, que no fuese únicamente de entretenimiento puro, sino que profesionales del mundo de la comunicación se trasladaban a este tipo de formatos para, bueno, tener más libertad, para poder desarrollar otro tipo de programas y contenidos que igual no eran capaces de hacer en los medios más tradicionales. O sea, ya nos llevaban años de ventaja en la generación de contenido para otro tipo de plataformas. Y aquí está llegando, o sea, cada vez vemos más videopodcasts de carácter
profesional periodístico, por así decirlo, y luego en el abordaje de la información. Yo creo que ellos, como hablábamos, llevan muchos años más poniendo la tecnología como en el centro, como si fuese casi las empresas de innovación o de tecnológicas estaban al mismo nivel casi que las empresas más tradicionales, eléctricas, petroleras, etc. Hace años ya que las ponen al mismo nivel en cuanto a la cobertura informativa que hacen de lo que ahí acontece, lo que les trasladan las empresas. Claro, el nivel informativo, el conocimiento que tienen de la tecnología es mucho mayor, ¿no? De cómo abordar los temas, de cómo profundizar en los temas, del impacto que tienen los temas tecnológicos dentro de la sociedad. Entonces, hay diferencia, ¿no? O sea, al final es verdad que aquí ves que hay medios y periodistas que chupa mucho de lo que leen en Estados Unidos en cuanto a los ángulos, en cuanto a cómo se está direccionando la información, que a veces te viene bien y otras veces no te viene tan bien, ¿no? Claro, porque quizás no encaja, ¿no? No encaja o la realidad no es la idiosincrasia misma. de Claro, un país. pero bueno, yo creo que nos saca mucha ventaja desde esos dos puntos de vista, ¿no? Claro. También es verdad que cuentan con que las grandes empresas o muchas de las grandes empresas tecnológicas nacen en Estados Unidos, sí. entonces para ellos son referentes, ¿no? Y eso es una ventaja frente no solamente a España, sino frente a Europa Claro. en general. Tú me imagino que en un departamento de comunicación tú tienes que estar enterada de un montón de lo que ocurre en Google. O sea, no se te puede escapar ningún detalle, Claro, que lo que pasa sí, aquí, lo que pasa aquí, lo que sí. pasa allá. ¿Qué es lo que más te apasiona de los valores de la cultura que tiene, que tiene Google? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que Google tiene muchísimas cosas buenas, tiene cosas buenas como la flexibilidad, como que al final delega en el empleado la toma de decisiones, es decir, tú tienes una serie de objetivos globales, pero luego el individuo es un poco líder de los proyectos y eso Sí. lo que te da es una cantidad de autonomía muy grande, siempre teniendo a unos managers por encima con los que consensuar las cosas, pero ese nivel de independencia y ese nivel de confío en que tu conocimiento y Sí. que tu experiencia va a poder llevar esto a cabo, creo que es fundamental. Pero a mí lo que más me gusta de la compañía y por lo que siempre digo, echaría muchísimo de menos dejar de trabajar aquí, es por la gente. Porque yo no he encontrado sitio en el que la gente sea tan excepcional, pero no solamente a nivel de inteligencia, porque son capaces de desarrollar cosas que son increíbles, ¿no? Hacía muy poco, iba a venir ahora, Sergio Boiso, que es un trabajador de Google, que es leonés y que lidera la computación cuántica en la compañía. Tú te sientas con esa persona y esa persona, claro, dices, es que estoy enfrente de una de las mentes más brillantes que puede existir en estos momentos, pero lo increíble no es que esté enfrente de una mente brillante, sino que estoy enfrente de una persona que humanamente yo hacía mucho tiempo que no conocía a alguien así, ¿no? Y dices, ¿cómo tienen esa capacidad, ese nivel de ser personas que están cambiando el rumbo de la innovación y al mismo tiempo tomarte un café con él o con cualquier otro compañero o compañera y decir, es que son gente con la que da gusto trabajar? Y eso es muy difícil de encontrar. Es muy difícil de encontrar que tanto desde la persona que es un gran directivo hasta la persona que tienes al lado, que es tu compañero de mesa de toda la vida, cada uno completamente dispar, porque cuando entras ahí dices, ¿qué nexo de unión hay aquí entre la gente si cada uno somos completamente diferentes, venimos de pasados familiares, educativos, Sí. etcétera, completamente dispares, ideológicamente hablando también, o sea, culturalmente pensando también, y luego siempre hay un nexo en común y es que te das cuenta de que el tema es que la gente es buena gente, son buenas personas, somos buenas personas. En general no te encuentras a nadie, nunca yo me he encontrado, que... Claro, tú tienes que pedir ayuda muchas veces para desarrollar proyectos y Claro. actividades y hay veces que yo digo, no entiendo esto, o sea, necesito a alguien que me ayude a comprenderlo porque tenemos que sacarlo en 2 horas o porque tenemos un deadline muy Claro. marcado o necesitamos montar un grupo para una situación de crisis. Yo nunca me he encontrado a alguien que me diga, no puedo. O sea, en Google tú dirías que es capaz de reunir el talento profesional con el talante humano. Correcto, sí, es que curioso. eso es indiscutible porque creo que si el talento profesional no es talento humano o tiene ese talante humano, Sí. no es talento profesional. Interesante, esa frase es potente, me gusta. Porque yo creo que el buen trabajo lo sacan las buenas La buena personas. Sí.
No es el más listo o la más lista de la clase. O sea, el aprendizaje se puede hacer y es verdad que luego hay una serie de limitaciones y hay una serie de elementos que tú tienes que tener la capacidad para saber desarrollar y eso es indiscutible, ¿no? O sea, hay un elemento ahí donde tú mentalmente tienes que ser capaz de hacer esto. Pero si estamos partiendo de la base que la persona es capaz, la bondad y el humanismo son los dos factores diferenciales que hace que la empresa cualitativamente esté aquí o esté aquí. Qué bueno. Yo no lo he visto de otra manera y yo cada vez que he estado en procesos de contratación para mi equipo o para otros equipos, lo que analizo es en el poco tiempo que te da la capacidad de una entrevista, es lo que llamamos concepto googliness. Y esto igual... Googliness. Googliness Vale. es cómo esa persona es capaz de aportar ese valor humano a los distintos aspectos de la compañía. Y hay veces que la gente se sorprende un poco porque en Google cuando te entrevista mucha gente diferente, ¿no? Y cada una, esa persona, cada una analiza un área distinta. Algunos analizan el liderazgo, otros la capacidad de desarrollo. Y a mí, de hecho, en la última ronda para un puesto que había en otro equipo, me tocó la parte de googliness. Y googliness es intentar analizar cómo esa persona se comportaría en determinados escenarios. Si ve que un compañero está haciendo algo que es incorrecto, cómo abordaría esa situación. Si de repente estamos en una reunión y hay una persona que está constantemente cortando a otra persona en una reunión, ¿cómo darías un feedback de esta u otra manera? ¿Cómo te comportarías en una situación fuera del trabajo pero con compañeros del trabajo? O sea, hay muchos escenarios que tú puedes medir para ver cómo esa persona se comporta humanamente dentro de un contexto. O sea, es un poco dejar al lado el currículum No, completamente. y estar un poco más en sintonía de persona a persona, ¿no? Sí, y yo lo que he averiguado y lo que he hecho siempre cuando he tenido que contratar para mi equipo es contratar buena gente. Bueno. Gente que es capaz, gente que es lista, obviamente, pero sobre todo buena gente y gente que sabes que te va a aportar el 100% y que si hay alguna situación complicada va a estar ahí porque tú le vas a dar de vuelta aprendizaje, tiempo, flexibilidad, beneficios. Entonces creo que siempre tiene que haber, o sea, no podemos pretender tener a grandes trabajadores y mentes brillantes sin darles nada a cambio y que esas mentes brillantes únicamente se dediquen a generar cosas brillantes. Tienen que ser también buenas personas que sepan trabajar en equipo, que sepan consensuar, que sepan liderar, pero con empatía, y todo eso es humanismo, o sea, eso no es inteligencia únicamente en programación, sino también inteligencia humana. ¿Sabes, Alfonso? Esto es lo que me recuerda, que a veces nosotros hablamos que a veces hay gente que trabaja en una compañía y le gusta emprender, pero emprende dentro de la compañía y la compañía dice, espérate, en vez de desarrollarlo tú por tu cuenta, escucha, yo tengo los recursos y yo te voy a ayudar a que tu idea se gestione desde dentro, ¿no? Y además me encanta el punto de vista, más que nada, porque estamos hablando de Google, ¿no? Empresa sobre todo tecnológica, ¿no? Es decir, que siempre se piensa lo que he dicho en las mentes brillantes, y es verdad, las consigue, pero lo que hace es googliness, es decir, busca realmente personas que sean buenas personas, que aquí entra incluso de que dentro de que haya tecnología, dentro de que haya luego inteligencia artificial y tal, lo que prioriza es la humanidad. Sí, ¿no? Está claro. Yo no lo veo de otra manera, porque al final el individuo, de manera aislada, es incapaz de conquistar el mundo. O sea, yo no sé cómo eso es viable, ¿no? Claro. Y el trabajo en equipo es muy complicado. Esto parece que es bueno, pues una tontería, ¿no? Pero dices, bueno, vamos a trabajar en equipo. Tú pones a confluir a personas en ese trabajo en equipo y o esas personas saben trabajar en equipo o eso es una bomba de relojería. Porque las dinámicas de trabajo son distintas de persona a persona, porque todo el mundo o muchas personas quieren liderar, porque hay gente que no quiere liderar nunca, porque hay que tomar decisiones, porque hay que consensuar, porque hay que, en esos acuerdos va a haber cesiones y concesiones, y todo eso es un trabajo muy complicado. Pero si eres capaz de juntar un equipo diverso para que logre un fin último, que sea desarrollar una campaña, lanzar un producto, me da igual el que sea, y es capaz de hacerlo en esa cohesión de ese equipo, ese producto final va a tener muchísimo más valor y perdurabilidad en el tiempo, el proyecto, la narrativa, el producto, lo que queramos, que uno que está desarrollado únicamente por una persona de manera aislada, que además no está entendiendo el ecosistema que le rodea, por lo tanto ese producto pues
probablemente servirá para alguien que sea como él, con sus mismas características, con sus mismos prejuicios, con sus mismos defectos y virtudes, pero alguien como él o como ella, y eso no es generar productos ni servicios para toda la sociedad, ¿no? Qué bueno, qué buena definición has hecho, ¿no? De esa parte. Fíjate, yo creo como también para como ir concluyendo, a mí me gustaría, porque hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero si tuvieras, Anaís, que decir como una frase, ¿no? Dentro de, yo sé que te lo voy a poner titular, difícil, venga, un titular. Un Creo titular. que no soy persona de titulares, por lo que podéis observar. No, Pero para ponerte un poquito difícil, ahí un poquito, hablando de la comunicación, ¿no? Y alguien que viene de Google con tanta experiencia, ¿no? Tanto si alguien comienza, ¿no? En el mundo, ¿no? Empresarial o en una empresa propia, como alguien que ya tenga una empresa, ¿no? Consolidada, ¿qué le dirías para que vea la importancia de la comunicación, como hemos visto hoy? Bueno, le diría que el mensaje es fundamental para hacer entender a la sociedad cuál es el valor que está aportando para cambiarles la vida. Ole. Muy bien. No lo sé. Pues nos quedamos con Bueno. ese titular. Has hecho Vamos. el macro titular, No ¿eh? lo sé. O sea, Tal cual, me ha Bueno, encantado. vosotros ya, si tenéis que editarlo, lo editáis. Así que... Aquí no se edita nada, aquí esto tal filtros, cual. sí, filtros, ¿no? Y Me además encanta. porque ha sido, vamos a rizar el rizo, ha sido una entrevista muy bonita, pero hemos hecho aquí un Googleness muy bueno. Sí. Sí, sí, muy bien, me ha encantado. Muy bueno, que esa palabra la vamos a empezar a utilizar también en el equipo Sí, porque sí. creo que merece mucho la pena y además va un poquito con nuestra forma de pensar, nuestra cultura también de empresa. Muy bien. Que, bueno, priorizamos más, nosotros incluso decíamos una frase que va un poco hilada con, ¿no? Es decir, miramos más la actitud con C que la Sí. actitud con P, que se puede Sí. aprender, que es lo que va a Sí. determinar la altitud. O sea, Pues muy bien, es que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí. Sí. Oye, gracias por compartir lo que haces desde Google, lo que se hace desde un departamento de comunicación de una empresa tan importante, tan relevante, y darnos también esas pepitas de oro que nos sirven Sí, y las has joyas. aterrizado para un montón de personas que quizás nos escuchan, tienen su propia empresa, su Sí. emprendimiento y ahora ven la Bueno, importancia de... A ver si les hemos animado un poco, porque Tal creo cual, seguro que que en el emprendimiento y en las startups creo que está gran parte del futuro de la innovación, o sea que de eso no tengo duda. Muchas Muy gracias bien. por Anaís, venir, muchísimas Anaís. gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Por cierto, decirnos en los comentarios qué os lleváis de esta entrevista, qué os ha gustado y, por favor, suscríbete. Y si crees que esto lo debería escuchar otra persona, compártelo, que lo bueno se comparte. así que nos Seguimos. vemos en próximas entrevistas. Chao, chao. Chao. Bueno, hoy hemos aprendido que googling sí es una palabra nada random y que debería estar en un diccionario y que más empresas deberían contratar de esa forma. Sí, y yo creo que nos ha sorprendido muchísimo lo que Anaís nos ha compartido Total. sobre cómo la comunicación es algo que todo el mundo debería empezar a pensar, que tiene que ser una parte de la estrategia fundamental, tanto si estás empezando y si tienes una empresa con mucha más razón, si ya está consolidada, y además con algunos consejos de que empresas tan grandes como en este caso Google le dan una importancia vital a pensar las cosas con cabeza, porque la comunicación marcará dónde tú puedes llegar con tu empresa a nivel de todos los ámbitos. Yo creo que esa es la parte clave Así y es. fundamental. Y de hecho también hemos visto lo que podemos aprender de un fracaso memorable que hemos compartido contigo y por supuesto de esa venta kamikaze. Es que me entra la risa nada más de pensarlo. Así que lo que te pedimos es que por favor nos dejes un comentario qué te ha parecido este episodio, este capítulo nuevo de Quiero ser como tú. Si te ha gustado y crees que a otras personas le podría beneficiar y sería bastante entretenido, oye, compártelo, que ya sabes que nosotros somos del lema, lo bueno se comparte. Y dale me gusta, así que si esto es así, dale y nos vemos en próximos episodios. Chao, chao. Chao.